Hola a todos, hoy os voy a contar sobre una palabra que escuchas en España más que, hola, la mágica, vale. Esta pequeña palabra es tan omnipresente que se puede oír en cada conversación, en la calle, en las tiendas e incluso en las oficinas gubernamentales. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué los españoles la usan con tanta frecuencia y qué significa realmente? Antes de pasar a la actualidad, retrocedamos en el tiempo. Hasta la antigua Roma. Imaginad a un soldado romano despidiéndose de su familia con un vale. Mantente sano, en latín se convirtió en el comienzo de un fenómeno lingüístico. Durante siglos, los españoles lo usaron como nuestro adiós, hasta el siglo XVI, cuando de repente desapareció de las despedidas. En aquellos tiempos, vale, se usaba como una despedida elegante, algo así como, me despido de ti con respeto. Sin embargo, más tarde fue reemplazado por el más popular, adiós, que proviene de la expresión, adiós seas, es decir, quédate con Dios. Pero la historia gusta de jugar bromas. En los años 70 del siglo XX, vale, volvió a estar en boga con un papel completamente nuevo. Se empezó a utilizar como expresión de acuerdo y aceptación. Algo como nuestro, bien, o el, ok, inglés. Hoy en día, vale, es una verdadera navaja suiza lingüística. Se puede escuchar en cualquier situación. Cuando alguien quiere confirmar que entiende, cuando está de acuerdo con una propuesta, o incluso cuando quiere interrumpir las largas explicaciones de alguien. Curiosamente, esta palabra también tiene su lugar en la literatura clásica española. ¿Sabías que el último término del famoso libro Don Quijote es precisamente, vale? Cervantes lo utilizó como una forma de despedirse del lector para siempre. Es como si estuviera diciendo, hasta aquí hemos llegado. Este detalle muestra cómo incluso los grandes escritores encontraron utilidad y significado en esta palabra aparentemente simple. El vale contemporáneo tiene muchos usos. Por ejemplo, si alguien te explica algo durante demasiado tiempo, puedes decir, vale, es decir, ya está, lo entiendo. Cuando quieres callar a alguien, usarás, vale ya. Algo como nuestro, para. Y si estás en una tienda y recibes un cupón de descuento, se llama precisamente, vale de descuento. Imaginemos un diálogo. ¿Vamos al cine a las 8? Vale. Pero primero a Mercadona. ¿Trajiste la comida? Vale, siempre con lo mismo. Aunque, vale, reina en España, otros países hispanohablantes tienen sus propios equivalentes de esta palabra. Por ejemplo, en México escucharás, sale, que literalmente significa, sale. En Argentina es popular, dale, que significa, da, o, de acuerdo. En Colombia se dice, listo, que significa, listo. Y en Chile reina el corto y conciso, ya. ¿Por qué precisamente, vale? Los lingüistas señalan que la explosión de popularidad de esta palabra coincidió con el boom económico español en los años 80 del siglo XX. Una palabra corta y enérgica encajaba perfectamente con el ritmo de la vida moderna. Es rápida y fácil de pronunciar. Ideal para personas que viven con prisa. La próxima vez que habléis con un español intentad usar, vale, en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando estés de acuerdo. Vale, vamos, ok, vamos. Cuando interrumpas. Vale, ya entiendo, bien, ya entiendo. Cuando confirmes algo. Añade al final de la frase la pregunta, ¿vale? Algo como nuestro, ok. Pero cuidado con las trampas. Por ejemplo, el vale, no es un acuerdo o aceptación sino un cupón de descuento. Y si estáis en Perú tened cuidado. Allí los jóvenes pueden usar, vale, como una expresión coloquial para algo débil o malo. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij dać lajka i subskrybować kanału. Do zobaczenia w następnej opowieści.